Distancia entre dos puntos. En este video vamos a aprender cómo determinar la fórmula de distancia entre dos puntos y a cómo encontrar la longitud de dos puntos cualesquiera en un plano cartesiano. Ok, tenemos un plano cartesiano y tenemos un segmento de recta con coordenadas a, x1, y1, b, x2, y2. Entonces, nuestra componente en x sería x1, nuestro componente de b sería x2. Entonces, la distancia o la longitud que existe de aquí a acá sería x2 menos x1. ¿Ok? De la misma manera, tenemos nuestra componente en y, que sería y1, y para b sería y2. Y la distancia que existe de aquí a acá sería y2 menos y1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Si yo prolongo esto, se me forma un triángulo rectángulo. Entonces voy a aplicar teorema de Pitágoras para obtener la distancia del punto B al punto A o viceversa. Entonces, D de distancia del punto A al punto B es igual. Como en nuestro triángulo rectángulo, recordemos que aquí sería el ángulo de 90 y esta línea, este lado del triángulo sería la hipotenusa. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuánto vale este cateto? Pues x menos x2 menos x1 todo al cuadrado. Más, ¿cuánto vale este cateto? y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, eso nos queda aplicando teorema de Pitágoras. Finalmente, lo que yo deseo nada más es encontrar la distancia. Entonces, por lo tanto, la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esa sería nuestra fórmula de la distancia entre dos puntos. Vamos a resolver un ejemplo. Bien, nos pide determinar la distancia entre los puntos A, 1,-2, B, 4,3 para el primer problema y para el segundo problema del origen al punto 1,4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es graficar nuestras coordenadas. Siempre tenemos que graficarlas. Entonces, vamos a recordar cómo graficar. Punto A sería 1,-2. Aquí estaría punto A. Y el punto B, 4,3. Aquí. ¿Ok? Y como es un segmento de recta, lo unimos. Bueno, ahora bien, siempre que nos pida un problema saber la distancia de un punto A a un punto B o un punto P a un punto Q, el chiste es saber la longitud de este segmento o de una figura, no importa, tendríamos que hacer varias distancias. Vamos a ocupar nuestra fórmula de distancia entre dos puntos. Siempre recordando que la distancia tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, la distancia siempre debe ser positiva, nunca debe de ser negativa. No hay distancias negativas. Entonces, lo que voy a hacer es escribir aquí mis coordenadas 1,-2, 4,3. ¿Cómo sé quién es x1, quién es x2, quién es y1 y y2? Sencillo. Escribo x1
y1, x2, y2. O puede ser al revés, esta que sea x1, y1, x2 y y2. En tal caso, en ambos casos me debe de dar la misma longitud, la misma distancia. Entonces, voy sustituyendo en mi fórmula. Sería la distancia, y aquí coloco de qué coordenada a qué coordenada. En este caso, las coordenadas tienen el nombre de A y el nombre de B. Coordenada del punto A al punto B es igual x2. ¿Cuánto vale x2? Pues 4. Menos x1 vale 1 al cuadrado más y2. ¿Cuánto vale y2? Pues 3, ¿no? y2, 3. Menos de la fórmula, que sería este menos, es este menos. Menos y1, que sería, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Hay que tener cuidado siempre aquí con este signo negativo cuando aparecen aquí en nuestras coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 más 2 al cuadrado. Sería menos por menos, nos da más. Entonces, distancia del punto A al punto B es igual a, de una vez hago, 3 por 3, 9, más 5 al cuadrado. Entonces, nos da la distancia entre dos puntos, sería 9 más 25. ¿Ok? Finalmente, la distancia del punto A al punto B sería raíz de 34, ¿no? Lo podemos dejar así como raíz de 34 o podemos sacar decimales. ¿Ok? Raíz de 34 nos da 5.8 unidades. 5 unidades. Unidades porque no sabemos si son metros, centímetros, kilómetros, etc. En algunos casos conviene trabajar así la raíz de 34. Pero en otros casos, como por ejemplo si en una figura me piden determinar el perímetro de alguna figura geométrica, no voy a estar sumando raíz de 34 más raíz de 39 más raíz de 42. Ahí en ese caso es más fácil sacar los decimales y al final sumamos todo, dependiendo qué nos pide el problema. ¿Ok? En este caso pues nada más me pide la distancia de aquí, del punto A al punto B, pues lo puedo dejar como raíz de 34. Pero si tuviera aquí, no sé, un cuadrilátero y me pidieran sacar el perímetro, pues mejor me conviene sacar los puntos decimales y al final sumo todo. ¿Ok? Bueno, y eso sería todo.